encuentro en una zona de vías férreas realizando una investigación de campo y quiero aprovechar esta ocasión para generar una presentación de la segunda parte del caso del omnito de la estación Derqui, que lo tiene como testigo a Ricardo Borelli. En esta ocasión el testigo genera un aporte descriptivo sumamente interesante, muy diferente del que hicimos en la reconstrucción in situ para el video, para la primera parte del video. Me encuentro yendo hacia la localidad de José C. Paz para encontrarme con Ricardo Borelli, con quien vamos a ir hasta la estación Presidente Derqui de la línea San Martín para hacer una reconstrucción sobre su observación de un ovnito sobre las vías en el año 1967. ¿Qué sentís hoy, tantos años después, estar exactamente en el mismo lugar donde se produjo un evento de esas características? Privilegiado porque, por lo que sé, no se ha vuelto a repetir en la zona, o yo nunca volví a verlo nuevamente, dicho objeto, ¿no? Sí, 19 años después encontré información de gente que lo vio en Huíncar, Renancó, sur de la provincia de Córdoba, y ahí hubieron 4 testigos y lo vieron. Era muy similar, no puedo decir que era el mismo objeto, pero lo vieron 3 adolescentes y un bombero del pueblo. Yo estaba parado acá esa noche, vine al borde del andén y el objeto viene desde el lado de Pilar y lo observo por primera vez más o menos a la altura donde estaba la oficina del jefe de estación. Ahí lo veo con un halo alrededor, tenía forma romboidal, y ya luego la próxima aproximación lo tengo en mi posición, lo veo desde arriba, era de forma hexagonal, rotaba y generaba un intenso zumbido, ruido como eléctrico, como un colmenar de abejas. Pasa el objeto, alerto a mis mayores y cuando me doy vuelta ya no estaba más. Ni el objeto, tampoco el sueño. En esta segunda parte del video vamos a focalizar los aspectos psicoperceptuales de la experiencia y además vamos a profundizar con mayor amplitud las referencias fenoménicas del caso. Y una particularidad, en el año 2010, la Nochebuena del 2010, prácticamente 2 meses antes de fallecer mi papá, volvió el recuerdo del ovnito y mientras charlábamos, él me dice, sí, dice, pero aparte estaban las esferas en la vía de enfrente. Y yo lo miro a mi papá y le digo, ¿qué esferas, papá? Sí, había como 5 o 6 esferas que tenían el tamaño como una pelota de fútbol de color rosado, que flotaban sobre las vías y hacían un movimiento como que estuvieran jugando entre ellas. Una particularidad es que tras la reconstrucción que hicimos en la estación Derqui del caso, el testigo Ricardo Borelli generó una reconstrucción tridimensional del modelo a escala del ovnito. La idea es incluir algunas imágenes de la construcción que realizó del ovnito a escala en este video, justamente en la introducción que estamos haciendo. La primera mitad, acá está la otra parte del ovnito, de vuelta, sería más o menos la forma. Y bueno, recién termino de poner la mitad de las luces. Ahora cuando estén todas las luces creo que se va a ver más lindo todavía.
pero la idea es que más o menos se veía así. Y en el segundo semáforo, que es en el área material Córdoba, que está también, hay un museo, estábamos parados ahí con mi señora, ella estaba cebando unos mates, nosotros caminos a Buenos Aires, y vemos que viene desde adentro del campo, desde donde había unos edificios por atrás, vienen unas formaciones que es un palito horizontal con otros laterales que están como aleteando, pero no están unidos al cuerpo principal, que es horizontal. Pero una cantidad enorme, 100, 200 tal vez, más o menos de este tamaño, como yo lo estoy mostrando acá. Y lo vemos que viene hacia nosotros, cruzan un alambrado sin romperse ni chocarse, un alambrado romboidal, y cuando estaban por golpear con nuestro auto se desvanece. Estando en casa, un día de lluvia con nubes espesas, vemos que aparece desde una nube, sale un cordón que va hasta la cumbre del Cerro Vero, que está a unos 15 kilómetros de casa, y pensábamos que era claro, como había llovizna y neblina, pensábamos que era uno de los cables tensores de una antena que está a 100 metros que emite una señal de radio, de wifi. Al día siguiente lo volvemos a ver, lo ve mi señora, lo veo yo y le digo, no, debe ser el cable tensor. O sea, como había neblina y todo, y iba nuevamente a la cumbre del cerro, que estaba, digamos, salía entre las nubes y lo veíamos. Raro, pero pensamos que era el cable tensor de la antena. Ahora, la sorpresa fue al día siguiente, cuando fue un día de sol y ubicamos bien la posición de los cables tensores y no tenían absolutamente nada que ver. Porque en realidad esto salía casi prácticamente en la vertical de la casa y de la nube, y se iba hasta el cerro. Es una línea de un cordón, como un cable. O sea, ¿cuánto en términos de metros o kilómetros, cuánto tenía? Hasta el cerro 15 kilómetros. 15 kilómetros. Y la nube tendría un piso de 1000 metros. Bueno, me encuentro con Ricardo Borelli, estamos acá en José Cepaz, en su casa. Muy contento de haber podido hoy estar acá para registrar una experiencia que realmente el día que me la contaste me pareció de altísimo nivel de extrañeza, y que a la vez es una de varias experiencias que hoy quiero registrar. Quiero que te sientas libre de contar, de decir lo que vos sientas. Te voy a hacer un montón de preguntas seguramente, pero con todo el caso así, pensá que este caso lo va a estar escuchando todo aquel que vea este video por YouTube, va a escucharte, y decirlo de un modo que sea entendible, digamos, para todos, y utilizando la mayor cantidad de detalles descriptivos para que se entienda concretamente lo que viviste, y aclarando que sos, como decís, el último testigo vivo de este caso, lo cual me parece que es, para mí es un privilegio, Ricardo, y desde ya te agradezco muchísimo esta posibilidad de poder capturar la esencia de este caso, el espíritu de este caso a través de tu voz, y de estos otros 2 o 3 casos que después quiero también profundizar. Te agradezco de corazón esta posibilidad, y me quedo en silencio escuchándote. Bueno, Cristian, gracias ante todo por tu presencia, por brindarme tu amistad, y bueno, yendo directo al caso del abuelito del presidente Derqui, sucedió en el año 1967, en el verano, en los últimos días de febrero, días después de mi cumpleaños, del cumpleaños número 5, que había cumplido 5 años.
Una noche de verano de aquellos tiempos en donde el calor era bastante intenso y por lo general a la noche no se podía dormir. Y mi papá llegaba del trabajo, él trabajaba acá en la estación de José Cepaz como inspector de colectivo. Y llegaba a las 10 de la noche y bueno, cenamos una cena liviana. Por lo general en aquel tiempo se hacía una ensalada de tomate con algún pescadito enlatado y bueno, algo que no había que cocinar. Y mi papá sugiere que vayamos a visitar a nuestro vecino, Anuncio, que era el jefe de estación de la estación del tren del ferrocarril San Martín, que une Retiro con Pilar, y estaba en Presidente Derqui, una localidad que está a 10 kilómetros de acá. Y bueno, como son vecinos nuestros, fuimos a hablar con la señora y estuvo de acuerdo en ir a visitarlo, así que nos subimos todos al 241, que podía cargar por lo menos 15 personas tranquilamente, y fuimos mi mamá, mi papá, la negra, que es la esposa de Anuncio, Michi, que es la hija, y mi primo Kiko, que estaba acá en José Cepaz cuidando la casa de unas primas que se habían ido a Córdoba y había estado en mi cumpleaños. Y un primo mayor, así que bueno, era mi guía, digamos, hacíamos todas las aventuras, las correrías con el primo mayor. Así que nos subimos al 241 y nos fuimos hacia Derqui. Era una noche sin luna, estrellada, oscura, porque en aquel tiempo no había alumbrado público. Cuando llegamos al cruce de la ruta 197 con la 234 que lleva a Derqui, estaba en construcción, así que bueno, ahí nos desviamos del camino y estaban las balizas, que estaban hechas con un poco de gasoil, una cosa así muy... íbamos a los tumbos en el camino y bueno, íbamos camino a Derqui. El primer hecho raro que veo es que camino a Derqui, yo mirando hacia el este, que sería como hacia el Río de la Plata, veo sobre el horizonte descargas de rayos, pero no había nubes, o sea, no se veían nubes, ¿no? Entonces le decía a mi mamá, mira, veo una cosa rara porque en la oscuridad de la noche, el cielo estrellado, y bueno, esas descargas de rayos que, bueno, hoy tengo entendido que podría haber sido una tormenta sobre el Río de la Plata, por la distancia, tranquilamente. Bueno, llegamos a la estación. Nuestro vecino Anuncio contentísimo porque era una sorpresa, y bueno, los mayores se pusieron a charlar, estaban, digamos, frente a la puerta de la oficina. Las estaciones de tren son el modelo inglés, con el ladrillo a la vista, una galería, y bueno, ahí estaban los mayores charlando. Mi primo y Michi estaban jugando con una carretilla de madera que se usaba para llevar bultos. Y bueno, me querían subir a mí y yo tenía miedo, porque era el más chiquito de todos, de caerme. Así que bueno, ellos estaban como a 30 o 40 metros donde estaba yo, jugando, corriendo. Yo estaba parado al borde del andén. La particularidad de la noche era ese calor agradable, el ruido de los grillos, la oscuridad que había y ese cielo tachonado de estrellas que era algo impresionante. Claro, en aquel tiempo no había tanta contaminación, así que, o sea, ni siquiera lumínica ni tampoco a nivel atmosférico, así se observaba a 10 kilómetros acá era campo y se observaba muy lindo. Entonces, en eso yo miro, estaba parado al borde del andén del lado que va hacia Pilar. Miro hacia ese lado y veo aparecer un objeto como a la altura del andén, sobre las vías, que tenía como una aureola alrededor. Sería amarilla, o sea, era más claro que el fondo, que era todo oscuro. Y segundos después lo tengo a la vista, si yo extendía el brazo lo podía tocar, y era un objeto que tenía una forma hexagonal, porque lo veo desde arriba. Tenía una forma hexagonal y tenía los laterales, era como si fuera, lo primero que pensé que era como un farol de estos coloniales, y tenía pequeñas lucecitas semiesféricas de distintos colores, y bueno, pasó volando eso, siguiendo las líneas de las vías, rotaba de izquierda a derecha, o sea en sentido horario,
y iba en sentido contrario a donde iba el tren, o sea, iba como hacia la estación de José C. Paz. Y emitía un fuerte sonido como si fuera, hoy lo podría escribir como si fuera un transformador eléctrico, pero con una frecuencia más elevada. Veo eso que, digamos, giro hacia donde estaban los mayores y les grito, ¿vieron eso? Y cuando me giro nuevamente, ya había desaparecido el fenómeno. Mi primo y Michi estaban jugando por allá, no lo vieron. Nuncio, que estaba entrando a la oficina, alcanzó a verlo. Mi papá se dio vuelta, también alcanzó a verlo. Y mi mamá y la negra no estaban de espaldas, no lo vieron. Bueno, ahí terminó el evento. Ni siquiera recuerdo cómo volvimos a casa. O sea, lo que sí que fue motivo de conversación durante, digamos, los próximos 50 años hasta la fecha. Todos los veranos, por lo general, a la noche, los vecinos salíamos a la vereda y llevábamos la silla o a la casa de uno o a la casa del otro. Tomábamos algo fresquito y nos poníamos a charlar, a ver el cielo, porque el cielo siempre era espectacular de noche. Y siempre salía el tema, porque era verano justamente, recurrente de lo que habíamos visto, ¿no? Y claro, yo fui el testigo que estaba más cerca, porque ya te digo, si extendía la mano lo podía tocar. Y bueno, tenía forma hexagonal, luego bajaba y tenía una parte horizontal y es como que se volvía en forma simétrica a generar como un cono, o sea, sería como una especie de rombo o un cono. Pero ya te digo, lo vi bien de cerca y de arriba y tenía, era geométricamente era un hexágono, ¿sí? Y tenía esas pequeñas lucecitas que no podría definir la cantidad, pero eran como esferitas, semiesferas sobre el plano, y que tenían colores verdes, amarillos, azules, naranjas, que pulsaban a distintos ritmos, ¿no? Y obviamente girando, así que estaban todas las caras, tenía esas lucecitas. Y bueno, lo que recuerdo es eso, el fuerte ruido, la vibración, esa vibración eléctrica. Entonces bueno, todos los años conversábamos, le preguntaba a Nuncio, le preguntaba a Michi. Bueno, Nuncio sí había visto algo, muy bien no habían visto, había visto algo luminoso que se iba, pero vos fíjate que en un segundo hice esto y ya no estaba más, o apagó las luces o no sé qué hizo. Y bueno, así durante muchos años. Obviamente que, digamos, eso me generó a mí la inquietud de estar siempre mirando el cielo después, ¿no? Y de alguna manera en esa búsqueda la verdad que fue un evento, una situación bastante rara, anómala, no era común algo que volara sin alas, digamos, ¿no? Hoy por ahí podríamos decir que fuera un dron, pero bueno, no sé qué método de propulsión tenía. Y en algún momento topo con una revista en verano en San Clemente, que se llamaba Cuarta Dimensión, que editaba un señor que se llama Fabio Serpa. Y bueno, trataba el tema sobre los ovnis y temas de misterios. Así que bueno, yo la compré enseguida porque me llamaba la atención el dibujo y todo y el tema. Y bueno, la empecé a coleccionar como podía, porque era mensual, pero bueno, a veces se conseguía, a veces no. Hasta que, bueno, en el año 86 compro el número 150 y a poco de hojearla encuentro la descripción de un caso que se llamaba el ovnito de Huinca-Renancó. Es una localidad que está al sur de Córdoba, límite con la provincia de La Pampa, una localidad rural. Y en ella hacían una descripción de haber visto un artefacto muy similar al que vi yo. Esto ocurrió 19 años después. Y en cierta forma me daba la confirmación que lo que había visto, lo había visto y tenía entidad. Porque 19 años después, y a casi 500 kilómetros de distancia, vieron algo muy similar. Con la particularidad que en este caso hubo 3 testigos, 2 niñas, un niño y un bombero. Y aparece un cuarto testigo que es la señora Pico, madre del investigador Héctor Antonio Pico, que fue quien luego hizo la investigación en el lugar. Y el ovnito fue visto a la tarde, en horas de la tarde, a poca altura,
como más o menos a la altura de los cables y por encima de los árboles. Lo veían que se desplazaba en forma horizontal, generando también un ruido, con la particularidad de que tenía un escape, como un chorro de fuego hacia abajo, como si fuera un motor de un cohete, cosa que yo no vi en mi encuentro con esta situación. Y tenía luces, pero no en las mismas cantidades, o sea, que yo percibí. Tenía una serie de luces de color rojo. Y bueno, lo ve el bombero, lo ven estos 3 chicos, y luego el ovni pasa por unos terrenos baldíos, por lo que es el lateral de la casa de la señora Pico, que también lo observa. Y luego comienza a remontarse hacia lo alto y se pierde. Obviamente fue motivo de alboroto en el pueblo. Hubo programas de radio, bueno, hasta que llegó el grupo de Cuarta Dimensión a través de Héctor Antonio Pico a investigar el caso. Yo luego te voy a aportar unas copias de esa revista para que puedas analizarlo. Así que bueno, siempre especulábamos qué tipo de objeto era y cómo lograba propulsarse o cómo vencía la gravedad. Pensábamos que algo tenía que ver la rotación, que evidentemente tenía algo eléctrico, digamos, a nuestro entendimiento en la época, en base a lo que percibimos. Y una particularidad, en el año 2010, la Nochebuena del 2010, prácticamente 2 meses antes de fallecer mi papá, volvió el recuerdo del ovnito, y mientras charlábamos, él me dice, sí, dice, pero aparte estaban las esferas en la vía de enfrente. Y yo lo miro a mi papá y le digo, ¿qué esferas, papá? Sí, había como 5 o 6 esferas que tenían el tamaño como una pelota de fútbol de color rosado, que flotaban sobre las vías y hacían un movimiento como que estuvieran jugando entre ellas. Yo la verdad me quedé perplejo, porque tantos años hablando sobre el tema, y digo, pero ¿cómo no me lo contaste antes? Y dice, bueno, me acordé ahora, me dice. Bueno, el tema de las esferas, yo he leído que se lo conoce como Figure, pero por ahí estaban asociados a volar alrededor de los aviones, así verlos a nivel de piso. Es probable, yo no lo vi, yo estaba en el lugar, no lo vi, pero mi papá me cuenta que al momento que desapareció el objeto, enfrente donde él estaba, había 5 o 6 esferas, no recuerda bien el número, y de un color rosado luminiscente, ¿no? Y nada más, no sé cómo desaparecieron, si se fueron, si se apagaron. Y bueno, ahí termina, digamos, lo que es la recopilación de información de tantos años de hablarlo. Casi 50 años después me da este dato extra que, bueno, es de alta extrañeza, porque yo no lo percibí, no lo percibí, entonces bueno, lo quiero aportar como dato. Entonces bueno, 19 años después es visto en Winca Renanco, y en el año 2005, visitando la localidad de Capilla del Monte, en Córdoba, en un locutorio encuentro una publicidad que decía: visite el Museo OVNI de Capilla del Monte, Héctor Antonio Pico, director. No lo pensamos ni 2 minutos, al día siguiente estábamos allá. Nos recibió muy amablemente, y bueno, yo quería charlar con él y contrastar la información, a ver si había algún dato más sobre el ovnito de Winca Renanco. Y bueno, le conté un poco de la experiencia, pero me llevó una gran sorpresa porque no quiso hablar sobre el tema. Es más, no quiso hablar sobre ovnis. O sea, se puso a relatar un poema de Atahualpa Yupanqui, y cuando yo insistía de que quería saber más, si tenía más información, vos me decías que no quiso hablar del tema, prácticamente. No, me llamó poderosamente la atención. No quiso hablar del tema del ovnito de Winca Renanco. Sí comentó algunas cosas de cuando vivía en Buenos Aires, en Constituyente y General Paz. Estaba en la zona de los monoblocks, que eran los planes de vivienda de la primera época de la presidencia de Perón.
y ahí tuvo muchas experiencias. Decía que era un lugar, un portal, donde bueno, aparecían los típicos platillos de aquella época, de los años 50, 60, 70. También tuvo muchas experiencias relacionadas a fenómenos intimidatorios después de haber observado los objetos. Él tenía la firme creencia de que había una especie de manipulación de la mente humana a través de ciertas entidades por métodos de radiónica o radiestesia o aparatos radiónicos. Él comentaba que bueno, los rusos y tanto los americanos habían avanzado muchísimo en ese tipo de investigación, y bueno, hasta ahí fue, digamos, lo que quiso explayarse. Y en algún momento, en forma abrupta, me dice que de los ovnis se puede decir cualquier cosa menos la verdad. Y bueno, se puso a recitar con poemas de Atahualpa Yupanqui con una precisión y una pasión impresionante, o sea, una memoria prodigiosa, Héctor. Y bueno, lo visitamos por segunda vez al año siguiente y tampoco quiso hablar de los ovnis ni del tema del ovnito, que era algo para mí importante, porque de alguna forma, digamos, te genera una huella, ¿no? Una huella interna, te genera una búsqueda. Esto está relacionado con un fenómeno anterior. O sea, nosotros en 1964 vivimos por un espacio de unos 4 o 5 meses en Capilla del Monte por motivos de salud de mi mamá. Sufría de asma. Bueno, en aquel tiempo los médicos en cierta forma la habían desahuciado y dijeron: mire, vaya a Córdoba, que el aire de las sierras. Efectivamente, mi mamá se curó. Fuimos a una casita en Capilla del Monte que le prestó un matrimonio amigo, y bueno, ahí estaba mi mamá, estaba yo con ella y mi abuela, una tía abuela, venía la hermana con mi primo Kiko también, y mi papá venía de vez en cuando porque tenía que trabajar. Y sucedió que una noche de invierno, hacía frío, recuerdo porque se empañaban las ventanas y estábamos muy abrigados, había un eclipse de luna total. Entonces bueno, a través de la ventana del dormitorio estábamos esperando que ocurriera el fenómeno celeste. Como se empañaba la ventana, bueno, la abrimos y bueno, recibíamos el fresco de la noche y vimos el eclipse de luna. Ocurre que luego del eclipse de luna, el próximo recuerdo que tengo es que estábamos caminando por un desfiladero. O sea, teníamos un paredón de roca de un lado, un paredón de roca del otro, pastos altos, pasto bravo, e íbamos caminando. Y teníamos la luna del lado izquierdo. El recuerdo que yo tengo, yo tenía 2 años y medio en esa fecha. Era 1964. Íbamos caminando y yo iba al frente. Y obviamente, como era chiquito, el pasto a mí me tapaba, ¿no? Pero íbamos por un camino. Y sabía que me acompañaba mi mamá, mi abuela y mi papá, pero no los veía. Y en la medida que íbamos caminando, veo sobre el paredón derecho, mucho más adelante, veo un cohete espacial, de color aluminizado, con sus aletas abajo y la puertita abajo, y veo los astronautas que van bajando. O sea, que estaban todos con sus trajes plateados. Íbamos caminando y en determinado momento, cuando se hace como un abra, que el pasto estaba como cortado, ya más cerca del cohete, veo un robot que lo podría asemejar a la vieja serie de Perdidos en el Espacio, que tenía como una pecera de vidrio arriba, y bueno, y ahí se termina el evento. No es un sueño, es un recuerdo. Por supuesto, yo lo hablé posterior con mis padres, me dicen: no, lo habrá soñado. Pero bueno, después con el tiempo, viendo una película de Steven Spielberg que se llama Taken, ahí comentan sobre el efecto Artemis. Entonces queda la duda. Vos decís, bueno, probablemente no ha sido más que
un sueño de un niño chiquitito, porque bueno, ya en esa época había televisión, estaban los viajes espaciales, la carrera espacial. El evento que quiero ahora contar referente a esto, que está por ahí relacionado con el ovnito, es que más o menos hace 3 o 4 años tuve que hacerme unos estudios, unas placas radiográficas de las manos y las caderas, y en este dedo, en esta falange, salió un elemento metálico en la radiografía, dentro de la falange, que tiene como la forma de un granito de arroz, ¿sí? Por ahí debo tener la radiografía para probarlo. Y bueno, nada, yo no recuerdo haberme nunca clavado algo de ese tamaño, porque sería bastante doloroso y que quedara ahí, ¿no es cierto? En Taiken hablaban de implantes que se le colocaban a determinados sujetos y que ciertas entidades, bueno, de esa manera lo rastreaban, una especie de GPS. Unas consultas te quiero hacer sobre todo el caso en general. El hombre, este señor Nuncio, él llega a ver, digamos, la parte final de lo que vos estás viendo, digamos, en un punto, digamos. Creo que él ve cuando se va. El momento, el momento que está pasando junto a vos, se retira el objeto, sigue, sí, y es la parte que él ve, digamos, él te vería a vos de espalda mirando el cuerpo lumínico que está moviéndose. Ellos se dan vuelta porque yo grito, llamándolo, ¿vieron eso? Y veo claramente cuando se dan vuelta, Nuncio estaba entrando, abriendo la puerta, y mira así, y mi papá se da vuelta también. Y ellos lo ven, ¿sí? Pero ya lo ven retirándose. Yo, segundos después, me doy vuelta y ya no estaba más el objeto. ¿Notaste una variación del cuerpo en relación a la primera observación que tenés? Vos contás que lo ves venir a una altura elevada de las vías, y aparentemente por lo que los dibujos que vos fuiste haciendo, que ahora los vamos a ir viendo, están acá detallados, el objeto produce un descenso y empieza a ir al ras de las vías, o más cerca de las vías, en el momento que está pasando más cerca tuyo, digamos, claro, ¿no? Porque yo primero lo veo, pero eso me doy cuenta ahora, cuando estuve probando la serie de dibujos, que yo lo veo a una cierta altura, como que estaba, digamos, del andén para arriba, ¿sí? Volando en paralelo al medio de las dos vías. Perfecto. Y después luego, la próxima, el objeto se movía muy rápido, la próxima que lo veo es por debajo de mi cabeza, o sea, veo la tapa, la parte de arriba. Perfecto. Y es más, estaba tan cerca que, bueno, imagínate, yo tenía 5 años, tendría 1,20 m de alto, no sería muy alto. O sea que calculo que hizo una trayectoria donde, digamos, yo pude verlo desde arriba, pero lo primero lo vi como a más altura. Perfecto. Otra pregunta importante, vos lo veías con un aura lumínica, digamos, o una luz, digamos, que irradiaba más allá de las lucecitas que tenía a la distancia. A la distancia, ¿no? Veo el objeto, que era de color negro, con un aura alrededor, un halo como de color amarillo, una cosa así. Pero cuando ya lo tengo sobre mí, veo las lucecitas chiquititas, el halo no lo veo. Eso te iba a preguntar. No se ve el halo. No. Pero siento ese enorme zumbido a un transformador eléctrico. Quería ir a todo eso ahora. Con tus manos, Ricardo, ¿podrías mostrarnos el tamaño que tenía? Lo más aproximado, por supuesto, pasó mucho tiempo, pero digamos, ponerle una forma de cómo era en alto y en ancho, digamos, este elemento. Tendría... así, si vos lo podés mostrar con las manos. La parte más ancha tendría unos 60 centímetros y la altura como de 1 metro, ¿sí? Y digamos, era un objeto geométrico y simétrico, ¿sí? Tanto en su eje vertical como en su eje horizontal. Visto desde arriba tenía 6 lados, era un hexágono. Un hexágono, perfecto. Cada hexágono, digamos, se proyectaba hacia la parte más ancha, dando una forma troncocónica, digamos, ¿no es cierto? Luego tenía la parte central era vertical y volvía a repetir la misma forma hacia abajo. Perfecto. Y esas caras troncocónicas emergían pequeñas esferitas de luz, como lamparitas, ponele. Podemos ver acá el dibujo que vos hiciste para tener una referencia concreta.
Esta sería la planta. Esto sería una vista desde arriba, digamos. Desde arriba. Desde arriba tendríamos esta observación. Sí, que estas son las lucecitas, sí, digamos. que no las dibujé todas, pero porque el objeto giraba en este sentido y avanzaba en este sentido. Y la vista, digamos, lateral sería la que tenemos acá. Es esta. Acá está perfectamente. Esta es la vista lateral. La forma que tiene. Acá están todas las lucecitas. Y la forma de la que vos decís, ¿no? Que después se afina hacia abajo. Sí. El giro lo tenía en el sentido de las agujas del reloj, vos sí, me decías. Sí, sí. Estas lucecitas, digamos, ¿estaban permanentemente prendidas no, o variaban? Pulsaban, pero no podría definir el patrón. O sea, los colores, digamos, son básicamente los que estamos viendo acá. Sí, rojos, verdes, amarillos, azules, casi colores primarios, digamos, ¿no? Pero bueno, era eso lo que... ¿Eran de mucha intensidad, Ricardo, las luces? Y eran muy, muy visibles. Siempre, digamos, por ahí te recuerdas, pero los viejos colectivos tenían en las palancas de cambio, tenían hechos como con un acrílico, tenían como un cubo, y a veces esos cubos tenían pequeñas semiesferas y había una lucecita dentro y era más o menos una expresión de lo que vi, ¿no? Perfecto. Así que bueno. Vos hiciste un dibujo también de lo que es tu observación. Lo que sería... La verdad que es fabuloso tener esta posibilidad. Este serías vos. Este sería yo. Explícanos vos el dibujo para que lo podamos ver. Sí, esto que en primer plano estoy yo, lo que vemos acá es el andén, estas son las vías, este es el objeto, acá se ve la oficina del ferrocarril con la galería, y acá dibujado en el tipo fantasmita estaban mi papá, mi mamá, la negra y Nuncio. Y bueno, en principio el objeto yo lo veo así, evidentemente estaba a más altura, y cuando pasa, digamos, por mi posición, lo veo desde arriba, o sea que aparentemente el objeto es una pequeña catenaria, ¿no? Y bueno, un segundo después ya no estaba, ya no estaba. Quería preguntarte, Ricardo, el momento que pasas junto a vos me decís que si estirabas el brazo prácticamente lo tocabas. Sí. ¿Notaste, más allá de este sonido de tipo eléctrico, cómo puedes describir ese sonido para que se entienda? ¿Con qué lo podrías comparar, si hay algo que pudiera compararse en términos, digamos, de similitud, ¿no? Un transformador eléctrico que se está recalentado. Hasta si querés lo podés comparar con el sonido de un panal de abejas, ¿sí? Pero este era más cortante, digamos. Tenía un tipo, si podríamos decir, en vez de una onda sinusoidal era una onda cuadrada, entonces hacía un ruido muy, muy fuerte, digamos, ¿no? ¿Era de mucha intensidad el sonido? Era mucha intensidad, sí. Podría ser también como una soldadora eléctrica, por ejemplo. Muy interesante. Lo que hacen las bobinas de la soldadora. Exacto. Y vos notás, asociado al paso de este cuerpo, más allá del sonido, ¿alguna variación térmica, algo que corporalmente vos hayas percibido, algún tipo de carga estática en el aire diferenciada, no, un olor que a lo mejor, una luz adicional al entorno? No, porque era una noche cerrada, la estación tenía una o dos luces que estaban alejadas, enfrente había campo, así que bueno, la temperatura era agradable. Por ahí ahora haciendo hace un poquito, es como que instantes previos dejaron de emitir sonido de los grillos, porque había muchos grillos. ¿Notaste, digamos, una campana así, de efecto de campana? Silencio, sí, pero digamos... los instantes previos a la aparición del objeto, ¿me estás hablando? Cuando lo vi el momento que vos lo ves. El momento que yo lo veo. Se produce un factor O, ponele. Sí, yo no sé si los grillos dejaron cantar o yo dejé de escucharlos. Porque ya mi atención estaba... o sea, la verdad que ver eso ahí en medio de la noche, volando... Sí, es fabuloso. A tan poca altura, ¿viste? El tiempo, digamos, de traslación del cuerpo, desde el momento que vos lo ves allá, al principio del andén o en la punta del andén, hasta que llega a vos, en términos de tiempo, ¿cuánto sería? No, poco, 2 segundos, 3 segundos. Segundos, sí, sí. O sea que llegó a una velocidad bastante considerable. Sí, ahora lo espectacular de esto es que cuando pasa sobre a mi posición y lo veo, yo no sé si es que se ralentizó, pero que yo pude claramente notar la rotación.
Y un nivel de detalle impresionante, Sí. porque el nivel de Sí, detalles observacionales es fabuloso. Pude notar la rotación, o sea, no, rotaba rápido, pero digamos, en ese pequeño abanico en donde digamos yo podía tocarlo con el brazo, que es cuando ahí yo giro gritando para que vieran eso, bueno, fue cortita, fue pocos segundos. Vos girás, decís que vengan a verlo y después volvés tu mirada, tu vista sobre el cuerpo, No estaba más, ya no estaba más. no estaba más. Tampoco había sonido. O sea, ¿estimás que llegó hasta la otra punta del andén o no llega a la otra punta del andén? no, eso no sabría decirte. O apagó las luces, como a 30, 40 metros estaba mi primo con mi vecina, con Michi jugando. Más adelante. Más adelante y le preguntamos a ellos si vieron algo y no No habían vieron visto nada. No vieron nada ni se dieron cuenta de nada. Es sumamente significativo. Y una cosa que es altamente de alta extrañeza es justamente lo que vos remarcás de tu papá, ¿no? Que tantos años después focaliza una observación asociada al evento en el mismo momento, que en ese momento él no dio ningún tipo de referencia. Estás hablando muchísimos años después, 50 Sí. años después, dijiste, Sí, por lo sí, menos. sí, en el 2010 fue. Porque él fallece meses después, en febrero, el día de mi cumpleaños, el 21 de febrero. Y así que bueno, con la particularidad que ese mismo día de la mañana tuvimos el primer encuentro con variables. Eso es otro punto también que me gustaría abordar en esta entrevista, porque vos tuviste varias experiencias vinculadas al fenómeno variable. Hay dos que son de altísimo nivel de significación, por lo menos para mí desde lo investigativo, muy importantes, y considero que para los experimentadores del fenómeno es importantísimo. Bueno, volviendo de Capilla del Monte hacia Buenos Aires, yendo por la avenida Fuerza Aérea, ya en Córdoba capital, lo que sería la circunvalación, hacia mano derecha tenemos la Escuela de Aviación Militar, después está el área material Córdoba y después lo que se denomina es la Fábrica Militar de Aviones. En cada una de las entradas a estas instituciones hay un semáforo, y en el segundo semáforo, que es en el área material Córdoba, que está también hay un museo. Estábamos parados ahí con mi señora, ella estaba cebando unos mates, nosotros caminos a Buenos Aires, y vemos que viene desde adentro del campo, de donde había unos edificios por atrás, vienen unas formaciones que es un palito horizontal con otros laterales que están como aleteando, pero no están unidos al cuerpo principal, que es horizontal. Pero una cantidad enorme, 100, 200 tal vez, más o menos de este tamaño, como yo lo estoy mostrando acá. Y lo vemos que viene hacia nosotros, cruzan un alambrado sin romperse ni chocarse, un alambrado romboidal, y cuando estaban por golpear con nuestro auto se desvanecen. Así que bueno, en su momento lo comentamos con nuestro amigo ex piloto, y él me dice, no, por ahí era algún tipo dice, estos vehículos nuevos, dice, los cuadricópteros. No, digo, mirá, Juan Luis, era algo totalmente raro, porque lo que suponía que eran las alitas no estaban unidas al cuerpo. Y cruzaron, una vez que cruzaron todo el alambrado, en los 3 o 4 metros que separaba la vereda ancha, que es de pasto, se desvanecieron. Y bueno, en eso daba verde el semáforo y arrancamos. Así que nos venimos con otro misterio para contar. Sí, el desvanecimiento en concreto. Sí, se fumaron. ¿Y el largo, digamos, de esas varitas eran Más o menos como este lápiz. largas? Y las alitas así tenían 2 de cada lado o 4 de cada lado, no podría decirlo, porque se movían rápidamente y en forma sincrónica, ¿no es cierto? Ahora, el tamaño que tienen, por el alarme romboidal, no podrían pasar. Claro. Sin embargo, pasaron. Sí, está clarísimo. Y una vez que pasaron, cuando ya parecía que nos venían a chocar, se desvanecieron. Es extremadamente raro. Sí. Muy raro lo que estás Sí, contando. sí. Muy raro. Sí, mi amigo me decía, no, por ahí son drones. Digo, no, pero drones de tan miniaturizados, Claro. y que crucen el alambrado, que, o sea, no daba para que, o sea, es un fenómeno raro. Lo mismo fue el cable carril que hemos visto. Sí, el cable carril lo querés Muy cortito. Sí, por favor. Estando en casa, un día de lluvia con nubes espesas,
vemos que aparece desde una nube, sale un cordón que va hasta la cumbre del Cerro Vero, que está a unos 15 kilómetros de casa. Y pensábamos que era, claro, como había llovizna y neblina, pensábamos que era uno de los cables tensores de una antena que está a 100 metros que emite una señal de radio, de wifi. Al día siguiente lo volvemos a ver, lo ve mi señora, lo veo yo y le digo, no, debe ser el cable tensor. O sea, como había neblina y todo, y iba nuevamente a la cumbre del cerro, que estaba, digamos, salía entre las nubes y lo veíamos. Raro, pero pensamos que era el cable tensor de la antena. Ahora la sorpresa fue al día siguiente, cuando fue un día de sol y ubicamos bien la posición de los cables tensores y no tenían absolutamente nada que ver. Porque en realidad esto salía casi prácticamente en la vertical de la casa y de la nube, y se iba hasta el cerro. Es una línea de un cordón, como un cable. O sea, ¿cuánto en términos de metros o kilómetros, cuánto tenía? Hasta el cerro 15 kilómetros. 15 kilómetros. Y la nube tendría un piso de 1000 metros. ¿El grosor de un cable tenía típico o era más ancho? ¿Tenés la percepción? Un grosor, digamos, o sea, la línea se notaba hasta el cerro, hasta 15 kilómetros. O sea que la verdad que o sea, es difícil de explicar el tamaño, ¿sí? O sea, se veía como un cable, pero no te puedo decir qué grosor tenía. Nada se desplazaba por el cable tampoco, No, ni nada. No. Me dijiste que se repite después, o me habían contado que se repite nuevamente al otro día. Sí, al otro día lo ve mi señora, yo me acerco, lo veo también y le doy una explicación lógica. Digo, no, debe ser uno de los cables de la antena. Bien. Me digo, como había bruma y qué sé yo, digo, bueno. Pero al otro día, al tercer día de sol, Claro, recién cuando se despejó pudieron notar que no eran los cables. Que no era ningún cable no. y que era eso, ¿no? Sí, un fenómeno. ¿La permanencia de eso fue mucho tiempo cuando estuvo? Sí. Lo que pasa es que, digamos, una vez que lo llevamos a algo conocido, seguimos con otras actividades, no nos quedamos observando. Claro. Pero apareció 2 días consecutivos. ¿En qué rango horario fue más o menos? Y más o menos después de la 1 de la tarde, después del almuerzo. Después del almuerzo. Interesante, te digo que es sumamente interesante. Aparte no escuché un relato de estas características, nunca. Para nosotros es totalmente algo bizarro, o sea... Muy raro. Muy raro, porque... Por otro lado, digamos, uno siendo arquitecto, vos sabés que en semejante distancia un cable se colapsaría por el propio peso. Y está agarrado que de la nube. Sí, no, es demencial. Es demencial. No. Vos decías que veías como la torsión del cable, ¿no? Tenía como una... en lo más cercano se veía... Claro, la parte más cercana podés ver ese como detalle. Que estuviera trenzado, que es como están armados los cables, ¿no? Sonido nada, no sé, no emitía, ¿no? Digamos, ese tipo de fluctuación que a veces se escucha. El cable se veía fijo. Fijo. No es que se bamboleaba ni nada. ¿Ustedes lo ven? Nunca en el momento que se manifestó, o sea, siempre lo vieron que ya estaba ahí. Sí, lo vimos que ya estaba, tampoco vimos cuándo se fue, porque como lo tradujimos a un fenómeno explicable... No le dieron más importancia. No, yo no escuché nunca algo así, te digo, la verdad que es muy, pero muy raro. Y eso me asocia a una foto que vi, de ahí, pero en este sentido... En sentido paralelo a nuestra visual. Nosotros en este caso estamos en el que vimos nosotros en sentido perpendicular hacia la sierra. Sí. En sentido había una catenaria, también parecía un cable, y de la parte más baja de la catenaria había colgado un platillo volador de esos metálicos, ¿no? Entonces yo discutía que era una falsificación la foto. Y otras personas sabían decir que no, que tomaron la foto, que lo vieron, que qué sé yo. Y bueno, esto ocurrió antes de que nosotros veamos. Claro. Así que ahora, cuando yo veo esta catenaria colgando, digo, opa, capaz que esa foto tenía algún tipo de vinculación a un fenómeno similar al que ustedes vieron. Sí. Ricardo, así digamos como para algunas frases o algo que quieras libremente decir sobre este tema, la verdad que lo que quieras. Bueno, quiero citar una frase que dije hace poco de Don Juan Matus, que es un personaje de los libros de Carlos Castaneda. Dice que el universo es un insondable misterio y nosotros como parte de ese universo debemos aceptar nuestro lugar en ese gran misterio. Así que bueno, sigamos adelante disfrutando la vida
y maravillándonos ante los misterios que se nos presentan. Y una última, te molesto, esto va aparte, pero algo sobre el fenómeno variable, así, digamos, que quieras como algo contundente que puedas decir, digamos, como para... Esto sería como para algún video donde haya diferentes personas hablando del fenómeno variable. Sí. Quiero hacer un video donde haya mucha gente hablando y dando en frases así, digamos, muy concretas, algo que sientan decir o que hayan percibido del fenómeno, por ejemplo. Sí, mira, tiene la característica de algo mágico, porque, digamos, escapa a toda la tecnología conocida. A mí me da la sensación de ser que es algún tipo de entidad orgánica o no orgánica, pero tiene conciencia o por lo menos inteligencia. No hemos podido, digamos, a la forma occidental agarrar uno, desarmarlo y mirarlo, porque bueno, es más inteligente que nosotros. Tiene relación empática con las personas que quieren relacionarse, o los que se dan cuenta y están atentos al fenómeno. Responden a peticiones de tipo telepática, o sea, pues ni siquiera es verbalizado, sino mentalmente se le solicita algo y lo hace. Y esto me lleva, te lo dejo como punto de investigación, a algo que han descubierto científicos rusos que se llaman los dominios de vacío. Y los dominios de vacío están relacionados con el ADN humano, están relacionados con los puentes de Einstein-Rosen, los agujeros de gusano, micro agujeros de gusano, que parece ser que nuestra biología los produce constantemente, y cuando estos generan una masa crítica, forman esferas que vuelan, y que cuando uno está en presencia de esas esferas y le pide que se pongan en formación, se ponen en formación, y probablemente sean porque tienen la misma frecuencia la cual emite nuestro cerebro, ¿no? Que es la frecuencia en la que emiten los mamíferos superiores, que es la resonancia Schumann. Así que bueno, yo lo dejo por ahí, es una punta más, y bueno, sigamos maravillándonos del misterio. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a vos, por esta noche y por todo lo que nos has compartido. Personalmente para mí es un privilegio, y sé que lo va a ser para muchísima gente. Bueno, igualmente para mí. Gracias. Bueno. Propio peso. Sí, en el 2010 fue, porque él fallece meses después, en febrero, el día de mi cumpleaños, el 21 de febrero, y así que bueno, con la particularidad que ese mismo día de la mañana tuvimos el primer encuentro con variables. Eso es otro punto también que me gustaría abordar en esta entrevista, porque vos tuviste varias experiencias vinculadas al fenómeno variable. Hay dos que son de altísimo nivel de significación, por lo menos para mí desde lo investigativo, muy importantes, y considero que para los experimentadores del fenómeno es importantísimo. Y me gustaría, ya que estamos en esta línea, si podés desarrollar esto y vamos hacia los otros casos también. Mira, el fenómeno variable llega primero a mí a través de YouTube, de un video de un señor que se llama Cristian Soldano,